noches. Buenas noches, buenas noches, profesor Byron, profesor Corbalán, profesor Barrios, profesor Soto, José Lorenzoni, un gusto, Enin, profesor Navarro. Bueno, una vez más para nosotros es muy grato volver a reiniciar lo que es la actividad de la Universidad FLAN, y es importante el capítulo de neurofuncional que cada vez está más en boga y cada vez hay más colegas interesados en el tema. Sin otro particular, Leonardo, creo que te dejamos toda la labor para que tú continúes, por favor, moderando la charla, y unas buenas noches a todos. Un gusto. Gracias, señor vicepresidente. En el día de hoy, pues como bien lo decía el doctor Centeno, estamos dando continuación al módulo de neurocirugía funcional y para esto queríamos hacer la introducción de una temática que pues es de mucho interés para todos los neurocirujanos, no solo los neurocirujanos funcionales en Latinoamérica, sino para el neurocirujano en general, y es el resurgimiento de las técnicas lesionales o ablativas en los trastornos del movimiento. Hoy vamos a tener panel de lujo. Tenemos al doctor José Lorenzoni y al doctor José Luis Navarro como expositores, y introducimos al doctor Enig Mora como moderador el día de hoy. El doctor Enig Mora es neurocirujano y en el hospital HTMC y profesor de posgrado universitario también. Doctor Mora, el micrófono es suyo para que pueda introducir a los expositores y la conferencia en general. Muy buenas noches a todos. Henning, estás con el micrófono apagado. Listo, muy buenas noches. Es un gusto también poder compartir nuevamente con ustedes este foro importante y curso de la Universidad FLAN en cuanto al capítulo funcional. Esta noche vamos a hablar sobre el resurgimiento de las técnicas lesionales ablativas en el trastorno del movimiento. Si bien, como la vida misma, todo tiene una historia, los trastornos del movimiento también tienen su historia en cuanto a su tratamiento y efectividad. Pues en la década de los 50, 60 salió el boom de los medicamentos dopaminérgicos que dejaron a un lado las técnicas quirúrgicas. Posterior a esto, luego con el transcurso de los años, se vino las complicaciones que eran producidas, los trastornos motores producidos por el efecto de la medicación, lo cual hizo resurgir nuevamente las técnicas quirúrgicas como tal. Y salió a la cabeza las técnicas lesionales de radiofrecuencia y posteriormente las de estimulación cerebral profunda, que ganaron un amplio campo quirúrgico en las últimas 2 décadas. Más sin embargo, en el transcurso de este tiempo, por diversos factores, inclusive costos, parece que el resurgimiento de las técnicas lesionales nuevamente están entrando en boga. Y dentro de eso, ya no solamente la parte de radiofrecuencia, sino también las técnicas como el HIFU, que es el ultrasonido de intensidad modulada, que es una técnica también lesional, inclusive radiocirugía estereotáctica con gamma knife. Todo este grupo de técnicas hacen que existan resurgimientos de estas técnicas lesionales. Sin más, vamos a dejarle la palabra al doctor José Lorenzoni, que es de la Universidad Pontificia Católica de Chile, Red de la Salud Social, para comenzar con estos seminarios de los resurgimientos de las técnicas en trastornos del movimiento. José, bienvenido. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí, Perfecto. ok, vamos a compartir toda la pantalla. Uy, déjame mover esta barra que se me pone justo abajo. Ven, uf. ¿Ven ahí la Sí, muy bien. presentación? ¿Correcto, ¿Ven la José? presentación? Correcto, José. Estaba bien. Ok.
Tengo justo en medio la barra. Ahí la dejo. Ya. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para poder participar con esta presentación en la Universidad Flank. eh, Agradecer a todo el grupo organizador y agradecer también a todos los presentes por interesarse en la presentación. Bueno, este es un proyecto que iniciamos el año 2020, un proyecto multidisciplinario en el cual trabajamos neurólogos especialistas en trastornos del movimiento, tecnólogos médicos de resonancia, enfermeras, ingenieros y neurocirujanos, que es el caso mío, anestesista también. Bueno, el ultrasonido focalizado es un sistema estereotáxico que consiste en un hardware muy similar a un Gamma Knife, pero que en vez de generar radiación ionizante, lo que tiene son 1024 fuentes emisoras de ultrasonido. Todas estas fuentes de ultrasonido están orientadas a un isocentro, a llegar y juntarse todas en un mismo punto. Por lo tanto, para quien no está familiarizado con esto, es una especie de Gamma Knife, pero con ultrasonido. Y haciendo un poco de historia, el profesor Lexell, por ahí en la década de los 50, trató, antes de ocupar rayos gamma, trató de hacer, antes de inventar el Gamma Knife, intentó hacerlo con ultrasonido, con el mismo principio, pero no le resultó en ese tiempo por la tecnología que había. Este sistema, ultrasonido focalizado o HIFU, significa High Intensity Focus Ultrasound, sigue tres principios básicos. El primer principio es la estereotaxia. El segundo principio, como ya lo dije, es hacer converger las ondas de ultrasonidos en un isocentro. Esta convergencia genera fricción molecular de agua, básicamente, lo que produce calor, y es un procedimiento que se hace dentro del resonador magnético, de manera que simultáneamente, cuando se está aplicando el ultrasonido, el resonador está tomando en tiempo real una resonancia magnética con un software de termometría y podemos medir la temperatura que estamos logrando en el isocentro. Esto es un típico detalle de la consola. Nosotros podemos ver acá dónde está localizado el target y vamos viendo conforme transcurre el tiempo, vamos viendo cómo va la presión, la temperatura máxima en el isocentro y la temperatura promedio de un cubo de 3 por 3 por 3 píxeles. Este sistema, a diferencia del sistema de radiofrecuencia, cuando nosotros tomamos la temperatura de la radiofrecuencia, lo que estamos midiendo es la temperatura que tiene la punta de la aguja, la termocupla. Este sistema mide temperatura tisular, por eso que los rangos de temperatura que vamos a hablar son diferentes a la temperatura que se usa en radiofrecuencia. Acá tenemos una foto donde está el doctor Carlos Jury, el jefe de neurología de trastorno del movimiento, el que habla, el resonador, un paciente. Tenemos la consola del resonador magnético y en forma linkeada, trabajando simultáneamente, está la consola que maneja el sistema de ultrasonido. En cualquier momento del tratamiento, nosotros podemos entrar
y examinar al paciente. Y también podemos en cualquier momento hacer una resonancia intraoperatoria. Cuando seleccionamos el target que queremos tratar, hacemos inicialmente sonicaciones a temperatura baja del orden de 48 a 52 grados Celsius, y con eso lo que logramos es inhibir la actividad neuronal sin generar una lesión. Y eso es una prueba neurológica fisiológica, porque con eso examinamos al paciente después de sonicar a temperatura inhibitoria subnecrótica. Examinamos al paciente para ver si hay efecto clínico que perseguimos y si hay algún efecto colateral. Normalmente nosotros trabajamos en varios targets muy cerca de la cápsula interna, por lo tanto los síntomas transitorios capsulares son una bandera roja que nos debe hacer calcular nuestro target. Una vez que el paciente hemos visto que tiene un beneficio clínico y no hay efectos adversos colaterales, procedemos a aplicar mayor energía de sonicación para generar una temperatura que va entre unos 55 grados Celsius y 60, 62. Vuelvo a repetir, es temperatura tisular y no es extrapolable a el rango de temperatura que se usa en la radiofrecuencia. Una vez que hacemos la primera aplicación con intención necrótica, tomamos, aquí vemos un ejemplo de una palidotomía del lado derecho, este es el plan, y tomamos una resonancia intraoperatoria en el área de interés. Es una secuencia T2 que dura más o menos 3 minutos y medio, y con eso podemos chequear que estamos primero en el lugar que nosotros hemos seleccionado, y en segundo lugar vemos el tamaño y la morfología de la lesión para ver si es una lesión que nos deja conforme o no. Por lo tanto, evaluamos clínicamente en tiempo real, con temperatura subnecrótica y también con resonancia intraoperatoria. Este es un tratamiento que se hace de manera unilateral en el primer tiempo. En temblor esencial normalmente se trata la mano dominante, es lo que los pacientes la mayoría eligen. Cuando es un temblor esencial muy asimétrico, tratamos el que tiembla más. En enfermedad de Parkinson, seleccionamos pacientes que tengan una enfermedad claramente asimétrica. Pacientes con enfermedad simétrica bilateral, nuestra recomendación es la estimulación cerebral profunda. Por lo tanto, tratamos un lado, en la enfermedad asimétrica, y tratamos el lado más afectado. Puede eventualmente, en casos seleccionados, tratarse el otro lado, pero no simultáneamente, sino que en un periodo de tiempo que en general debiese ser de más de un año en relación al primer tratamiento. La experiencia a la fecha, nosotros partimos el año 2020, justo al inicio de la pandemia, que nos tuvo paralizado casi 2 años. Hemos hecho 47 talamotomías para temblor, 94 subtalamotomías en enfermedad de Parkinson y 19 palidotomías en enfermedad de Parkinson, con un total de 160 procedimientos a la fecha. Respecto a la talamotomía, en primer lugar, hacer nuestro fiducial en neurocirugía funcional en la línea entre la comisura anterior y la comisura posterior, y hay que hacer una salvedad que hay 2 modos de medirla, según Chaltebrand o Tallerach. Hay un sistema que toma el borde superior de la comisura anterior con el borde inferior de la posterior, y la otra manera es tomar
el punto medio de la comisura anterior con el punto medio de la comisura posterior. Esta es la que nosotros usamos. Ambos sistemas en el punto medio comisural se cruzan, por lo tanto, cuando hacemos lesiones cerca del punto medio comisural no hay grandes diferencias, pero cuando nos alejamos del punto medio comisural puede haber diferencias entre un target y otro. Por eso que es muy importante decidir cuál es lo que vamos a usar. Nosotros, punto medio comisural en ambos casos, y para la talamotomía normalmente usamos en X 14 milímetros hacia lateral, en general 11 milímetros de la pared del tercer ventrículo, en Y 25% de la distancia de comisura anterior y comisura posterior, partiendo desde la comisura posterior, por lo tanto, es un target más bien posterior. Y en Z lo hacemos en el plano que define nuestra línea intercomisural, que es la que está en punteado acá, la que nosotros usamos. Puede que otros grupos usen la otra línea. El primer estudio en talamotomía para temblor esencial usando este sistema fue publicado el año 2016 en el New England con un estudio prospectivo randomizado, lo que generó que este sistema, este tipo de tratamiento fuese aprobado por la FDA, donde se mostró eficacia. El mismo grupo un año después, el 2017, publicó en el JAMA la talamotomía unilateral en temblor parkinsoniano, donde también demostró un efecto positivo, y esto determinó también que este tratamiento fuera validado por la FDA en Estados Unidos para tratamiento del temblor tanto esencial como el parkinsoniano. Estos son estudios prospectivos randomizados. Recientemente se publicó esa misma serie de datos que se habían publicado en los años 2016 y 2017 y se vio qué había pasado con estos pacientes 5 años después. Se publicó en el Journal of Neurosurgery y se demostró que el efecto a lo largo del tiempo, al menos a 5 años, se mantiene. En talamotomía, nosotros usamos se evaluó con la Clinical Rating Scale for Tremor. Acá podemos ver una típica lesión que nosotros hicimos acá en el VIN del lado izquierdo. Vemos aquí la comisura anterior, comisura posterior, más o menos la unión del cuarto posterior y los 3/4 anteriores, hacia lateral, 14 milímetros de la línea media, 11 milímetros de la pared ventricular, y vemos que entre dos, no sé si lo ven ahí, dentro se ve un punto negro que corresponde a necrosis, luego un halo nítido, blanco hiperintenso entre dos que corresponde a un edema citotóxico, y si ustedes ven con buena voluntad, alrededor hay como unas nubecitas, como una imagen algodonosa, que es edema vasogénico que aparece a las horas o días después. Inicialmente solo vemos lo negro y lo blanco nítido, y al segundo o tercer día ya vemos el edema vasogénico. Y el paciente se va examinando durante el tratamiento entre una y otra sonicación. Vamos haciendo pruebas clínicas para ver si hay efectos colaterales, hacemos la prueba de la botella, hacemos las pruebas de espirales, chequeamos con una resonancia intraoperatoria y si el paciente tiene mejoría, no hay efectos colaterales y la resonancia intraoperatoria nos muestra una lesión bien situada y de buenas características, damos por finalizado el tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una paciente
con un temblor esencial bilateral de predominio derecho y le hicimos una talamotomía del lado izquierdo. Este tratamiento toma más o menos unas 2 horas y inmediatamente después del tratamiento. Ahora, este tratamiento nosotros lo hacemos de manera ambulatoria. El paciente ingresa en la mañana, se hace el ultrasonido focalizado, está un par de horas, 2 o 3 horas en recuperación, en observación y posteriormente se va a su casa. Al día siguiente hacemos una resonancia magnética formal. En enfermedad de Parkinson, también hemos hecho algunas talamotomías en pacientes que tienen una enfermedad de franco predominio tembloroso con poca rigidez y poca bradicinesia, que este es el caso. Este paciente tiene una enfermedad de Parkinson de claro predominio tremórico. Aquí, un mes posterior al tratamiento, cierra los ojos. Y vamos a seguir. Los resultados en temblor esencial, los que ya hemos, que tienen seguimiento, si bien hemos tratado más pacientes, nosotros consideramos que al menos 6 meses de seguimiento para analizar la serie y hemos analizado 29 pacientes. Todos los pacientes con temblor esencial presentaron durante el procedimiento en el intraoperatorio, paciente despierto obviamente, presentaron una respuesta adecuada inicial y tuvimos 3 pacientes en que hubo recidiva, recurrencia del temblor a 2, 3 y 6 meses más tarde. La efectividad medida a 6 meses ronda 89-90% talamotomía en temblor esencial. Cuando aplicamos las distintas escalas, vemos que hay estos son los promedios de los pacientes, hay una mejoría clínica del paciente y una mejoría en la calidad de vida del paciente. En el temblor parkinsoniano tenemos menos pacientes, primero porque pacientes exclusivamente unilaterales y de franco predominio tremórico son pocos. De estos 11 pacientes, todos presentaron una respuesta adecuada inicial, pero tuvimos 4 recidivas posteriores. En temblor parkinsoniano, la talamotomía, por lo menos en nuestra experiencia, fue menos efectiva que en el temblor esencial. Aquí también, cuando vemos los promedios de los pacientes, hay mejoría de la mano tratada y hay mejorías también en la calidad de vida, cuando los analizamos como promedios. Complicaciones de las talamotomías. 2 casos tuvieron una ataxia leve de la marcha que fue transitoria y en un paciente tuvimos una paresia crural leve que fue transitoria, que duró más o menos 2 meses, 2 a 3 meses, y ya a los 6 meses el paciente ya había tenido una recuperación prácticamente completa. Conclusión, la talamotomía con HIFU mostró ser altamente efectiva en controlar el temblor, sobre todo en pacientes con temblor esencial. Hay mayor riesgo de recidiva en pacientes en talamotomía de temblor parkinsoniano. El primer target con el que empezamos nosotros el año 2020 fue la talamotomía. Posteriormente, a inicios del año 2022, empezamos con un segundo target, que es la subtalamotomía para enfermedad de Parkinson unilateral.
Esta es una publicación respecto a subtalamotomía. El grupo de Madrid del profesor Obeso publicaron el 2020, en diciembre, un estudio de subtalamotomía con HIFU, un estudio prospectivo randomizado en el cual demostraron que había un beneficio de los pacientes. Ahora, si bien esto está publicado en el New England, en Estados Unidos no está aprobado el HIFU para subtálamo. En Europa sí, y en Asia sí, Japón, en fin, pero la FDA todavía no le da la aprobación. Nosotros en la subtalamotomía, en realidad hacemos tres isocentros, y que es en realidad una subtalamotomía más una campectomía anteromedial. Se lo voy a explicar luego. El primer isocentro, normalmente en X lo ponemos a 11.5 milímetros. El Y entre 2,5 y 3 milímetros posterior al punto medio comisural. Esto más o menos corresponde a una línea que discurre por los bordes anteriores de los núcleos rojos, y en Z usamos 4 milímetros por debajo del plano intercomisural. Aquí les explico inicialmente. Aquí tenemos los núcleos rojos. Tenemos un primer target, tenemos acá el núcleo subtalámico, más hacia adelante y abajo está la sustancia negra. El primer target lo ponemos ahí, con las coordenadas que acabo de mencionar. Este target más anterior es fundamentalmente útil para la rigidez y la bradicinesia. Posteriormente nos movemos alrededor de 1,5 milímetros hacia posterior y lateral, donde está la zona por donde discurre la vía dento-rurotalámica, y ese es un target que es fundamentalmente efectivo para temblor, sobre todo si uno lo hace un poquito en la parte más medial del núcleo subtalámico. Y el tercer target corresponde a una campectomía anteromedial, que es un poco anterior al primer target, un poco medial y hacia arriba, y que tiene como finalidad interferir la vía, desferentar en realidad el globo pálido interno, sobre todo con el fascículo lenticularis, en parte un poco el ansa lenticularis, que son los que forman el PTT, el tracto pálido talámico. Por lo tanto, el tercer target está centrado en esa zona, y lo hacemos básicamente para prevenir o disminuir el riesgo de disquinesias, ya que el núcleo subtalámico es un núcleo conocidamente prodisquinético. Nosotros acá podemos ver la talamotomía unilateral. Acá vemos en una susceptibilidad magnética, vemos que en esta zona generamos una lesión en la región del núcleo subtalámico. Acá lo vemos en un T2 coronal, vemos la parte baja, la lesión en el núcleo subtalámico, y en la parte alta vemos la campectomía, que es superior, medial y un poco anterior, la campectomía que corresponde al tercer target, que es una zona bastante segura. El primero y segundo target estamos muy cerca de la cápsula interna. El tercer target es una zona bien segura, lejos de cápsula interna. El primer paciente que tratamos fue en enero del año 2022. Hasta septiembre del año 2023 llevábamos 94 pacientes, y hasta la fecha ahora tenemos 55 casos con seguimiento de al menos 6 meses. Edad promedio de 58 años, 7 años de evolución de enfermedad de Parkinson, predominio de hombres sobre mujeres. Cuando vemos la parte 3 de la escala UPDRS, vemos que respecto al basal hay una mejoría significativa de esta escala, que es promedio de los pacientes. Cuando vemos pacientes que tengan un seguimiento mayor a un año, vemos
la escala del lado tratado y la escala total, vemos que el lado tratado hay una mejoría. Estos son, al momento que analizamos los datos, eran 10 pacientes que tenían más de un año de tratados. La subtalamotomía en general tiene una respuesta satisfactoria de alrededor de un 85% de los pacientes, en que los pacientes quedan conformes. El síntoma más difícil de yugular es el temblor. Hay un 20% de recurrencia de temblor con subtalamotomía. El efecto en la rigidez y la bradicinesia es mucho mejor, es del orden de un 90% o incluso más, y es sostenida al seguimiento. No hay recurrencia de rigidez y bradicinesia. Sí hay recurrencia de temblor en un 20% de los casos. En general, los pacientes en el seguimiento se reduce su requerimiento de levodopa. Nosotros rara vez suspendemos la levodopa en casos muy, muy puntuales que no va más allá de un 10%. Efectos adversos transitorios. Hay pacientes que pueden desarrollar disartria, muchas veces no en el mismo día del tratamiento, sino que a los 2 o 3 días después, cuando aparece este edema vasogénico perilesional, parecia o bien una incoordinación del movimiento leve en un 11%, inestabilidad de la marcha que puede ser subjetiva, como el paciente se sienta inestable, o en algunos casos los pacientes pueden presentar pulsiones en un 32%. Discinesias durante el tratamiento, tuvimos 3 pacientes, un 5%, y que al aplicar el tercer target fueron yuguladas estas discinesias. Y en 11 pacientes hubo disquinesias posteriores que aparecieron días o algunas semanas después, que fueron transitorias, y conforme se fue disminuyendo progresivamente la dosis de levodopa, las disquinesias van desapareciendo. Complicaciones a 6 meses, que nosotros ya consideramos que son complicaciones definitivas. Tenemos 2 pacientes que tienen inestabilidad leve de la marcha. Hemiparesia mínima. Cuando uno examina a un paciente en forma rigurosa, vemos que hay pronación del lado tratado en 2 pacientes, un 3,6%, y disquinesias leves en 3 pacientes, que es un 5,4% del grupo. Aquí vamos a mostrar un ejemplo. Este es un paciente que está sin medicamentos. Vemos que tiembla, su pierna derecha está muy bradiquinética. En el lado izquierdo está muy bien la cinesis. Es una paciente claramente asimétrica, está en off en este momento, y esto es pre-tratamiento. Y aquí vemos, bueno, la vemos caminando, vemos que hay temblor importante y hay una asimetría de su enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, a esta paciente le hicimos una subtalamotomía del lado izquierdo. Aquí vemos a la paciente 7 meses posterior a su tratamiento, sin medicamento, o sea, una paciente que está en off. Ese es el lado no tratado, y ese es el lado tratado, en que la paciente recupera su cinesis y ha dejado de temblar. La paciente recupera su calidad de marcha, está sin medicamento al momento del examen. Vamos a pasar en honor al tiempo. Finalmente, el tercer target que incorporamos fue la palidotomía, y eso lo empezamos a hacer el año 2000, a fines del 2023, o a mediados del 2023 comenzamos a hacer palidotomía unilateral en pacientes, inicialmente pacientes con larga data de enfermedad de Parkinson y enfermos con disquinesias,
y con una enfermedad de Parkinson asimétrica. Respecto al globo pálido, también hay una publicación en el New England con un estudio randomizado prospectivo que concluye que la palidotomía con ultrasonido focalizado es útil. Y en Estados Unidos este tratamiento está aprobado por la FDA porque la palidotomía con radiofrecuencia estaba aprobada de antes, por lo tanto la palidotomía con HIFU se puede hacer en Estados Unidos. Las coordenadas que utilizamos en X, 22 milímetros aproximadamente, lo corroboramos visualmente en la resonancia, 22 milímetros de la línea media, 2 a 3 milímetros por delante del punto medio comisural, y en Z es 0, o sea, en el plano de la línea intercomisural, pero tomando la salvedad de estar al menos a 3,5 milímetros del tracto óptico, 3,5 o más. Eh, Cuando nosotros dibujamos en la planificación el tracto óptico, también, además de medir la temperatura en el isocentro, en el globo pálido interno, también nos despliega y podemos medir la temperatura que estamos generando en el tracto óptico, y se considera que la tolerancia del tracto óptico es hasta 46 grados Celsius. Por lo tanto, nosotros en tiempo real podemos parar la sonicación en cualquier momento si vemos que la temperatura en el tracto óptico sube. De todas formas, cuando tenemos ese margen de 3,5 milímetros, es bastante segura. Nosotros nunca nos ha tocado tener que parar el tratamiento por sobrecalentamiento del tracto óptico. De los 19 casos, inicialmente los primeros casos fueron Parkinson asimétrico, pero de franco predominio disquinético, pero posteriormente en algunos pacientes añosos que tenían rigidez, bradicinesia y sin temblor, comenzamos a hacer palidotomías en vez de subtalamotomías, porque es un tratamiento que es mucho mejor tolerado. La palidotomía, los pacientes lo toleran mucho más, que con mucho menos efectos colaterales comparado con el núcleo subtalámico. Los resultados buenos, del orden de un 85% de mejoría en rigidez en bradicinesia, es menos efectivo en temblor este target, no hemos tenido complicaciones permanentes, mucho mejor tolerado que la subtalamotomía en enfermedad de Parkinson. Esta es una casuística escasa, tiene un seguimiento relativamente corto, por lo tanto no nos animamos a tomar conclusiones definitivas. Tampoco la podemos comparar con los pacientes de subtálamo, porque son poblaciones distintas. Los pacientes que hacemos subtálamo en general son más jóvenes, con menos tiempo de evolución. Los pacientes que vamos a globo pálido interno, a palidotomía, son pacientes que llevan largo tiempo de enfermedad, tienen disquinesias y en general son pacientes más añosos. Bueno, aprovecho la ocasión de refrescarles la memoria y dejarlos a todos cordialmente invitados al Congreso Latinoamericano de Neurocirugía CLAN 2024 entre el 20 y el 25 de octubre en el Hotel Sheraton. El programa está prácticamente listo. Los capítulos han trabajado bastante bien, han hecho excelentes programas en las distintas subespecialidades de la neurocirugía, así que esperamos contar con su grata presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu importante y valiosa exposición. Creo que al final vamos a dejar el tema de las preguntas y respuestas y vamos a darle continuidad al doctor José Luis Navarro, que es neurocirujano funcional estereotáctico y máster en neurocirugía oncológica, también hablando del resurgimiento de las técnicas lesionales ablativas. Al final de la exposición del doctor Navarro,
haremos todas las sesiones de preguntas y respuestas de estas importantes conferencias que nos están dando, charlas. José Luis Navarro, doctor Navarro, por favor. Gracias, doctor Genin. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente estas experiencias. Me gusta mucho aprender de todos y lo que le podamos compartir a todo el grupo de Centro y Latinoamérica, este gran grupo que ustedes conocen bien en México, pues es todo un honor. Si me permiten compartir mi pantalla, voy a iniciar mi presentación. Yo creo que ahí están ya viendo y si no me corrigen por favor, pero bueno, creo que ahí estamos de manera correcta. Correcto. Correcto, estamos bien. Bueno, el tema que se asignó es este, me parece muy interesante. Hace casi 8 años, 7, nos invitaron también a hablar una charla en Chile justamente relacionado de si la cirugía ablativa todavía tenía razón de ser. Y recuerdo que tuvimos un debate muy fuerte con alguien de España, porque ellos consideran que nuestros sistemas de salud, al menos en Centro y Latinoamérica, pues están privados de recursos y en realidad a veces es cierto y hay que comentarlo, pero no es el objetivo de la charla. Hay que ver cuáles son los casos en los cuales esta cirugía se debe tener en mente, ¿no? Para empezar, quiero decir que no declaro no tener ningún conflicto de intereses. No soy speaker de nadie, ni promociono a nadie. Solamente vengo a mostrar el trabajo que se hace en el Hospital General de México, en el Servicio de Neurocirugía Funcional. La charla la organicé de esta manera. Lo primero que quiero que ustedes vean es de manera un poquito relacionada con la introducción, la historia, la justificación con evidencias, la experiencia que tenemos en una corte que hice, bueno, a lo largo del tiempo, estos fueron dos años, las reacciones premeniscales, por qué nuestro servicio, por qué se hacen, la justificación de seguir realizando esto y, por supuesto, las evidencias. Así es, también la logística institucional, cómo seleccionamos al paciente, el protocolo, el procedimiento, los costos, que eso es algo muy importante que a veces no mencionamos, ¿no? Pero me parece que en los sistemas de salud como de Centroamérica para abajo, creo que sí es importante mencionarlo y hablaré de las conclusiones y los futuros relacionados con esto que ahora tiene auge, el proyecto del conectoma humano, que tiene una relevancia específica también para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y bueno, rápido, ustedes saben muy bien, de los primeros que decidieron hacer cirugía lesional, pues tenemos a Meyers, un abordaje interhemisférico en el año de 1940 para interrumpir enlaces lenticulares y también el transventricular para lesionar la cabeza del caudado. Sin embargo, vean la mortalidad, una mortalidad de casi el 15-16%, por lo cual prácticamente en algún momento dejó de hacerse hasta que llegó Spiegel y Weisses con la estereotaxia, desarrollando precisamente una lesión mediante la infiltración de alcohol para un paciente que tenía corea de Huntington. Y todos conocen este hecho, que por serendipia, pues ahí Cooper, al realizar pedunculotomías mesencefálicas, lesionado una arteria, no realiza la pedunculotomía y luego identifican que la importancia de la irrigación hacia los núcleos de la base eran más relevantes en el control de los síntomas como tales motores de la enfermedad. Sin embargo, después viene esta parte, donde todos sabemos la síntesis de la levodopa da un repunte en los años 61 a 68, dejando atrás la cirugía para movimientos involuntarios, pero después, todos saben, viene esta fase donde empieza a haber los efectos adversos, el wearing off, el low impredecible, pues la máxima tolerancia hacia el medicamento y se retoma nuevamente la cirugía para trastornos del movimiento, siendo en el año de 1990 que el Excel reintroduce la palidotomía. Y por supuesto, el grupo del doctor Benavid en 1993 ya nos habla de la estimulación cerebral profunda, sobre todo en el núcleo subtalámico de manera bilateral, con excelentes, por supuesto, excelentes resultados. ¿Qué muestro aquí? Fíjense qué interesante. Aquellos pacientes en esta publicación desde el 2008 que no fueron o no deben de ser considerados para una cirugía en cuanto a implantes, estimulación cerebral profunda se refiere, vean, pacientes inmunocomprometidos, ya que significa pues, un alto riesgo de infección. Obviamente los accesos a estos tratamientos, a veces tenemos localidades, al menos en la Ciudad de México, de pacientes que vienen de zonas muy alejadas hacia el sur, que lamentablemente si se les implanta un equipo de estimulación, el seguimiento, el control va a ser prácticamente
complicadísimo. Pacientes, por supuesto, muy jóvenes, pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque la piel es muy delgada y suele exponer, aunque busquemos otros sitios de implantación del generador, prácticamente suele suceder o nos ha tocado ver, ¿no? Pacientes, por supuesto, que no hay una expertise en los centros de formación, en el conocimiento de la programación, porque no es nada fácil programar a un paciente con estimulación cerebral profunda, y aquellos pacientes que son atletas que tienen hemiparkinson o afección unilateral, que prácticamente quieren seguir sus actividades, son candidatos. Y por supuesto, es importante, porque no hay que decirlo, la reducción en los costos. Este es otro estudio que se hizo de manera interesante, se hizo una encuesta de manera internacional y vean, por supuesto que los países donde tenían altos ingresos obviamente eran los que, y siguen siendo los que implantan a diestra y siniestra. No así aquellos pacientes, y como nosotros nos podemos dar cuenta de México hacia todo el sur, por supuesto que no somos una de las zonas donde más se implante pacientes con trastornos de movimiento. Eso no quiere decir que esto esté cambiando, por supuesto que hay zonas hacia Latinoamérica que están teniendo un mayor auge en cuanto a estimulación cerebral profunda se refiere. Ahora, ¿qué hacer en estos casos de pacientes con estas características donde prácticamente ya no tienen ninguna respuesta al tratamiento farmacológico o tienen muchos efectos adversos o no se logra controlar el temblor, como es el caso de este paciente, y está muy localizado? Y ese lado dominante es un paciente que puede llegar a ser conductor de un taxi o incluso hasta para alimentarse. Es muy difícil una calidad de vida correcta con estos pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Esperamos a que consigan una estimulación cerebral profunda, que vendan sus casas, que pasen 10 años más? ¿Qué pasa con el aspecto social? El mejor momento, como ustedes saben, ya hay artículos donde hablan de hacer una cirugía cerebral temprana en pacientes con enfermedad de Parkinson y no esperar a que llegue un Honeyard 4 o 5. Creo que estos pacientes pueden llegar a ser candidatos a una cirugía ablativa. Y por supuesto, como se ha mencionado aquí, pues existe estas alternativas. ¿Cuáles? Pues la ablación por radiofrecuencia, que es el principio muy elemental que también ya se mencionó igual para el HIFU, que es un tratamiento muy seguro para estos pacientes que no disponen de los sistemas de estimulación o que por alguna condición clínica de cada uno de estos se contraindica ese procedimiento. Son procedimientos con muy baja morbilidad y al menos en nuestra institución efectivamente son de muy bajo costo. Ahora, en nuestro servicio, que es una unidad que tiene muchísimos años, donde ustedes conocen a muchos de los integrantes, por supuesto, el equipo es muy grande de neurocirujanos funcionales, entonces siempre nos reunimos de manera colegiada y seleccionamos cada paciente. Teníamos este flujograma de tratamiento que se ha ido cambiando a través del tiempo. De hecho, hace más de 10 años que a mí me tocó llegar al servicio, pues tenían este flujograma y vean, aquellos pacientes que tenían tratamiento farmacológico, que tenían mejoría en la calidad de vida, ok, seguíamos con el mismo tratamiento, pero aquellos pacientes que el tratamiento farmacológico era ineficiente o que tenía signos incapacitantes, si era unilateral, temblor y rigidez, la escuela, ustedes saben y mostraré las evidencias, es lesión de las radiaciones plemiscales de manera bilateral, unilateral, perdón, cuando los pacientes tenían rigidez y resinencia de manera bilateral, que estaba en un Honeyard 3 a 5, esto ha cambiado, lo mostraré más adelante, se decidía por hacer el globo pálido unilateral y aquellos pacientes con enfermedad bilateral, pues teníamos esto, rappel bilateral, era lo que se tenía en aquel momento, o núcleo subtalámico de manera bilateral, nunca simultáneo, al menos en el servicio se ha decidido hacer de manera escalonada, más o menos un tiempo entre 6 meses y un año. No hay duda que todos tenemos el conocimiento que la estimulación cerebral profunda es el gold estándar de tratamiento para muchos pacientes, como lo es el núcleo ventral intermedio del tálamo para el temblor de intención, como es el globo pálido interno para aquellos pacientes de predominio rígido akinético o que tienen disinesias intratables ya de manera farmacológica. Y por supuesto, el gold estándar sigue y creo que seguirá siendo para todos nosotros la estimulación del núcleo subtalámico de manera bilateral en aquellos pacientes que tienen o predominan los 3 síntomas de la enfermedad. Me refiero a los síntomas motores. En todo este análisis y toda la evolución del servicio de neurocirugía funcional del Hospital General de México se ha tratado de averiguar más sobre las radiaciones premiscales. Como ustedes saben, a lo largo de los foros que presentamos a nivel nacional e internacional, se ha hecho una tractografía de este haz de fibras que transcurren
desde varias estructuras y hemos encontrado 3 haces de fibras que los veremos más adelante, pero hay una parte muy exquisita que es precisamente donde se reúne o el cuello de botella donde entran estas fibras hacia estructuras como el tálamo o el globo pálido interno. ¿Qué hemos visto nosotros en el servicio a lo largo de una corte de 2012 al 2014? Pacientes que fueron candidatos a hacer procedimientos, por ejemplo, en esta corte que les muestro, de 11 pacientes, en ellos se decidió realizar palidotomía, ¿sí? Unilateral, y vean, en su análisis preoperatorio, el Honey-Jar lo ven del lado izquierdo, preoperatorio y el postoperatorio del lado derecho. Vean, este caso lo pongo en rojo, ya que desafortunadamente no se tuvo un restablecimiento en cuanto a la escala de Honey-Jar se refiere. Incluso la escala de Chauvin-England, precisamente en el pre y el postoperatorio también la recuperación del UPRS motor y por supuesto lo más importante, vean, en todos estos pacientes que se decidió realizar palidotomía, hubo una reducción en la mayoría de ellos en cuanto a la dosis de levodopa se refiere, de manera importante, incluso algunos alcanzando hasta el 50% de los casos. En esta otra serie de pacientes donde se decidió realizar lesión por radiofrecuencia de las radiaciones prelemniscales, vean, igual un caso en el cual no tuvimos una respuesta satisfactoria, bajó muy poco el UPDRS motor en el postoperatorio, pero incluso coincidió muchos de ellos el descenso incluso del uso de levodopa. Y estos 5 casos de pacientes que se decidió realizar subtalamotomía unilateral, con también respuestas pues, importantes en cuanto a la dosis del fármaco postoperatorio. También tuvimos un caso, ¿no?, donde prácticamente se mantuvo de la misma manera en el postoperatorio. ¿Y qué hay relacionado con la lesión de las radiaciones prelemniscales? ¿Por qué hablamos tanto al respecto de esto? Claro, por supuesto, es una escuela que ha hecho durante mucho tiempo este procedimiento y que se ha estudiado con un gran alcance. Como ustedes saben, a veces el tratamiento farmacológico para la enfermedad de Parkinson difícilmente se logra controlar sobre todo el temblor. Y muchos de los pacientes, su queja es precisamente la incapacidad derivada de ese temblor. Entonces, por definición, pues no entraremos en detalles porque todos creo que dominamos esto, pero es un movimiento involuntario que puede ser en reposo, postural o de intención. La amplitud y frecuencia puede ser de una severidad muy marcada, incluso clinimétricamente 4, que va a generar una incapacidad muy severa en el paciente a pesar del tratamiento farmacológico que se utilice para con ellos. Entonces, en estos casos donde el tratamiento farmacológico ya es insuficiente, sin duda alguna, insisto, la estimulación cerebral profunda sigue siendo uno de los estándares de tratamiento. ¿Por qué? Porque incluso podemos modificar parámetros, incluso si no nos gusta, podemos explantar a estos pacientes. Sin embargo, la ablación de estos blancos que menciono, sobre todo la Rappel, puede ser una opción de tratamiento para estos pacientes cuya incapacidad es realmente importante o aquellos pacientes que no reúnen las condiciones clínicas para una estimulación cerebral profunda. Incluso, la verdad es que no hemos tenido a lo largo de los años una mortalidad, sí, morbilidad que mencionaremos más adelante, pero afortunadamente ha sido de manera temporal. Por definición, las radiaciones premiscales las describió Forel, las denominó como tal Cecil Bock, y Havell describió en el Atlas estereotáctico ubicadas en esta región, veremos más adelante, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo es una parte importante que sabemos está la orientación, algunos le conocen como es parte de la región subtalámica posterior, no entraremos en detalles porque precisamente la tractografía ya ha definido o ha caracterizado muy bien estas fibras, ¿no? Y por supuesto que esto ha venido a raíz de varios estudios que se han realizado en la unidad, por parte de todo el grupo que la integra, ¿no? ¿Y qué son estas radiaciones premiscales? Fíjense qué interesante. A través de algunos estudios de encéfalos en pacientes control, lo que se evidenció es que había 3 haces de fibras. Uno precisamente conocido, las fibras cerebelo-tálamo-corticales, que tienen una gran importancia en el manejo o en el tratamiento del temblor. Las fibras pálido-pedúnculo-pontinas, que cobran relevancia para aquellos pacientes que tienen de predominio un Parkinson rígido akinético, y las fibras órbitofrontales mesencefálicas, cuyo tratamiento podría explicar en nuestros estudios, sobre todo esos pacientes que tienen afección principalmente de la marcha. Esta es la tractografía que apreciamos, pero vean, este haz de fibras donde se hace un cuello de botella es el target exquisito que nos encanta
manejar en nuestro servicio. Hubo un caso de un paciente donde se hizo una lesión selectiva de estos tractos, una lesión con electrodo bipolar, donde este paciente tuvo una mejoría selectiva en el temblor relacionado con la enfermedad de Parkinson, y bueno, esto fue publicado, por supuesto. ¿Y por qué sale todo esto? Pues veamos, lo que se ha hecho a través de los años es que las radiaciones planificales han demostrado un control arriba del 92% en sobre todo el tratamiento del temblor. Y vean, es un procedimiento que, como ya se ha presentado, lo hacemos con anestesia local. En la escuela es hacerlo con el paciente despierto, por supuesto, para tener una macroestimulación. Incluso, como se podrán dar cuenta, este es un target tan exquisito que una vez introducido el electrodo sin hacer alguna estimulación o macroestimulación, prácticamente se abate por completo este temblor. Por supuesto que nosotros incluso podemos reproducir este temblor ya con electrodo colocado. Ustedes saben que frecuencias altas inhiben, frecuencias bajas estimulan, incluso en el servicio a veces reproducimos nuevamente el temblor con frecuencias bajas. Y después procedemos a hacer precisamente la lesión por radiofrecuencia. Veremos al final de la plática cómo es el protocolo que tenemos en nuestra institución. O vean estos casos con un temblor prácticamente intratable ya farmacológicamente, con una incapacidad tan severa, pero vean, incluso quiero que pongan atención aquí justamente al llegar al punto donde precisamente relacionamos con el target, como veremos, prácticamente el temblor ¡pum!, se abate solamente con la introducción del electrodo. Por supuesto, como lo menciono, pues hay que hacer la exploración clínica y por supuesto que la macroestimulación. Nos dimos a la tarea, después de todos estos casos que tenemos reunidos, de juntar una corte donde prácticamente tuvimos 34 casos, estos pacientes a los cuales se les realizó lesión por radiofrecuencia, las radiaciones planificales, y lo que quisimos ver, una vez que los dividimos en dos grupos, aquellos que tenían una mejoría de más del 50%, con los que tuvieron mejoría menos del 50%, consideramos que eso no había sido éxito. Y fíjense qué interesante. Nos dimos a la tarea de evaluar la edad al momento de la cirugía, el Honey-Yar al momento de la cirugía, los años de evolución al momento de la cirugía, por supuesto que el UPDRS preoperatorio, el motor, y vean que estadísticamente nos llamó la atención tres cosas. Uno, aquellos pacientes que tenían un Honey-Yar de 1 a 3 o menor de 3 caían en el grupo que habían conseguido una mejoría más del 50%. Aquellos pacientes que tenían una mejoría menos del 50% caían en un Honey-Yar preoperatorio de 4 y 5. Otra cosa que llamó la atención también fue los años de evolución. Aquellos pacientes que tenían menos de 6 años de evolución de la enfermedad caían en el grupo de mejoría de más del 50%. No así aquellos pacientes que caían en el grupo de más de 9 años de evolución de la enfermedad, donde precisamente había correlacionado una mejoría menos del 50%, y fueron estadísticamente significativos, por lo cual nos dio la pauta a analizar estos datos y reflexionar si es que estamos haciendo ya sea cirugía lesional o estimulación renal profunda a un tiempo no correcto, ¿no? O sea, lo dejo ahí como comentario, pero bueno, son los resultados que nosotros obtuvimos en este estudio, una corte de 34 pacientes. ¿Y qué hay de precisamente las radiaciones planificales y el temblor no parkinsónico? Porque precisamente, como ustedes pueden ver, es un target exquisito para el control del temblor. Entonces nos dimos a la tarea, después de todo este análisis, ¿qué pasaría con estos pacientes que tenían un temblor no parkinsónico? Entonces lo analizamos entre todo el grupo, por supuesto, y decidimos en aquellos casos donde ya tenían basado en todo esto el control del temblor, sobre todo en pacientes con enfermedad de Parkinson, pero lo basamos y por supuesto que lo estandarizamos a las radiaciones planificales, no a la zona inserta. Y en este caso, en esta serie de pacientes que juntamos 6, fíjense bien, es un paciente que justamente tocaba la guitarra y bueno, ya era discapacitante su temblor. Vean, incluso la prueba del vaso con agua. Este fue el día que colocamos. Este es el transoperatorio. Le ponemos un objetivo porque bueno, aquí es diferente, por supuesto. Necesitamos que haya reproducción del temblor de intención. Y vean, justamente lo mismo. Al llegar al target, solamente con la introducción del electrodo, en ese momento el temblor
se abate por completo. Por supuesto, insisto, tenemos que hacer las pruebas clínicas, la macroestimulación y vean, este es en el posoperatorio inmediato. Vean, es interesante cómo el paciente fija la mirada al vaso con agua, ya que tiene esa duda si va a continuar con ese temblor, pero por supuesto que está en un control. En el posoperatorio, pues por supuesto que hacemos un estudio de resonancia magnética. Nosotros preferimos hacer la resonancia a los 3 meses, que es cuando se considera ya que hay realmente un efecto de lesión plena. Y vean, esta es la localización anatómica de las radiaciones prelemniscales, ese target exquisito. Entonces nos dimos a la tarea, con todo el grupo, por supuesto, de hacer esta publicación de 6 pacientes que juntamos. Estamos hablando, ya tiene prácticamente 6 años, donde juntamos, esto se ha seguido proyectando a través del tiempo. Y vean, lo interesante fue que el 100% de los pacientes, a la introducción del electrodo, se abatió por completo el temblor. Y este temblor no regresó en un seguimiento prácticamente. En este estudio que publicamos fue a 12 meses, pero algunos de estos pacientes ya tienen un seguimiento prácticamente 4 o 5 años y prácticamente el control total. Y vean, justo una lesión muy exquisita localizada a este nivel. Les resumo aquí el procedimiento que realizamos en nuestro servicio. Por supuesto que todo paciente es sometido a una sesión colegiada donde participamos entre 5 y 6 neurocirujanos funcionales. Por supuesto que todo paciente preoperatorio debe tener una resonancia magnética para descartar alguna patología estructural. Por supuesto que todo paciente tiene que ser valorado por neuropsicología, incluso algunos van a neuropsiquiatría y por neuroanestesiología para decidir de manera colegiada que son candidatos a un tratamiento quirúrgico. El proceso más o menos nos lleva entre 1 o 2 días, entre que se interna, se opera y se va a casa, se hace la colocación del marco, utilizamos el ZD, Zamorano-Dujovny, el traslado a tomografía con contraste, se hace la fusión de imágenes para planear el target, como bien lo vieron, con anestesia local, paciente despierto, vemos una macroestimulación, vemos la respuesta clínica, sobre todo en búsqueda de efectos adversos, como bien se manejó previamente en la plática de ultrasonido. Nosotros decidimos o preferimos hacer una lesión de 90 grados por un periodo de 90 segundos. Es importante considerar que dependiendo del target, no es lo mismo lesionar fibras que lesionar núcleos. En los núcleos, cuando es un núcleo como el globo pálido, podemos utilizar el electrodo monopolar con 2 o más lesiones, y así se prefiere. En las radiaciones premiscales preferimos una lesión, como lo vieron, exquisita, bien localizada, y en el postoperatorio a todos nuestros pacientes decidimos hacer un control con tomografía. ¿Por qué? Para correlacionar si hay microsangrados, hay alguna otra alteración que pudiera resolverse de manera prematura. Y esto es importante. Al menos en nuestro hospital, que es de una atención pública, aquellos pacientes que no tienen derecho a biencia en la actualidad no tienen ningún costo. No tiene costo, y aunque así lo fuera, previo a que este hospital fuera con un análisis que le llamamos de estudio socioeconómico, el procedimiento, ya que contamos con el generador de radiofrecuencia, que es el N50, con el marco de estereotaxia, con los electrodos y con el personal, prácticamente el costo era mínimo. Y tenemos evidencia de algunos pacientes con un control de los síntomas a unos hasta 5 o 7 años. Y lo más importante, en algunos casos hasta se puede considerar multitarget. Por ejemplo, globo pálido y escalonadamente podemos hacer subtálamo o incluso subtálamo, lesiones prelemniscales. Esto es importante. Y fíjense qué interesante. Les traigo esto a colación. No es algo nuevo. Incluso ustedes saben que el proyecto del conectoma humano se inició en el 2010 al 2016 con cerebros, sujetos control, pero en la actualidad las bases de datos están tomando auge para pacientes ya con patologías. Y esto se está tomando relevancia para pacientes con enfermedad de Parkinson, donde ahora lo que se pretende es hacer una estimulación en el sitio de mayor actividad de la conectómica. Fíjense qué interesante. Hace mucho tiempo nos tocó acudir a una plática internacional donde alguien de nuestros profesores mencionaba que en nuestro servicio hacíamos lesión o estimulación de fibras. Recuerdo muy bien esa plática porque alguien por ahí se levantó y dijo, es que estás estimulando las ramas del árbol de Navidad. Eso no es correcto. Como ustedes lo saben, la tendencia actual es ahora estimular fibras, no solo en patología de enfermedad de Parkinson, sino en algunas otras como trastorno obsesivo compulsivo, incluso demencia, incluso algunas patologías como esquizofrenia,
con resultados satisfactorios. ¿Será que ahora el futuro implicará estimular nodos de la conectómica cerebral? A manera de conclusión, me gustaría decir lo siguiente. ¿La cirugía estereotáctica ha ganado terreno en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Por supuesto que sí, y cada vez creo que vamos a seguir haciendo cirugía cerebral a etapas más tempranas. Sin duda alguna, la estimulación cerebral profunda es un blanco de elección en el núcleo subtalámico bilateral para el tratamiento de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Creo que no tenemos una duda al respecto, pero también es importante considerar la lesión por radiofrecuencia como un tratamiento seguro para estos pacientes que mencionábamos al inicio de la charla. No disponen o no son candidatos a sistemas de estimulación cerebral profunda, como lo mencioné, y precisamente de nuestra casa. La ablación o estimulación de las radiaciones perimusculares es un target seguro, eficaz para pacientes con temblor parkinsónico y no parkinsónico, cuyo tratamiento farmacológico ha dejado de tener relevancia, con un resultado, como ustedes lo vieron, inmediato y que tiene una duración al menos entre 5 y 7 años, y esto les da calidad de vida con posibilidad de integrarse a su vida laboral. Les dejo estas imágenes de nuestra gran Ciudad de México. Espero que los que no la conozcan nos visiten pronto. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención y sobre todo la invitación por parte de la Universidad de Flang. Doctor Julián Soto, muchas gracias. Doctor Geni Mora, y es un gusto compartir con ustedes este conocimiento. Muchas gracias, doctor Navarro. Como siempre, también excelente conferencia y exposición. Bueno, espero que existan muchas inquietudes de parte de los asistentes. Así que, si por favor tenemos inquietudes y preguntas, pues iniciamos las mismas para poder solventar las mismas aquí a cargo de los expositores. Hasta que empiezan a aparecer las preguntas. Tengo un par de inquietudes a cada expositor. José, te hago una pregunta. Sí, En cuanto al rango de lesión, ¿cuánto ya. es el margen en total de lesión por cada punto que se hace? Te lo explico luego porque viene la siguiente pregunta en cuanto a las lesiones que se hacen en el núcleo subtalámico. ¿Cuánto es el rango periférico en la lesión que se produce por la necrosis? A ver, nosotros consideramos el segundo halo, ese halo hiperintenso que está por fuera del punto de necrosis, que más o menos debiera ser del orden de unos 6-7 milímetros aproximadamente. Ahora bien, ese halo hiperintenso de borde nítido, que corresponde a edema citotóxico, es una zona de penumbra, por lo tanto, la parte más hacia el medio va a ir a la necrosis, pero va a haber una parte que recupera. Cuando uno hace resonancias en el largo plazo, un año después, a veces cuesta incluso ver la lesión. Uno ve, por ejemplo, en susceptibilidad magnética, puede ver un poco de átomos de hierro dispersos en la zona. En el FLAIR una, podemos ver alguna hiperintensidad muy pequeña, pero a veces cuesta ver la lesión muchos meses después. O sea, lesión definitiva es pequeña. Perfecto. Y la pregunta era encaminada porque dependiendo de los centros, normalmente cuando se hacen lesiones por radiofrecuencia al núcleo subtalámico, se realizan dos lesiones, la parte dorsolateral y otra la parte un poco más anteromedial, realizando la camptotomía. Pero nos referías dentro de tu conferencia que ustedes realizaban 3 lesiones Sí, en el núcleo subtalámico. Y de ahí no, viene la pregunta. Al producir lesiones un poco más grandes en un núcleo tan pequeño, ¿cómo responden los pacientes inicialmente? ¿Y cómo es la explicación? sí. A ver, en realidad yo expliqué los 3 targets en la subtalamotomía, pero en realidad en el subtálamo propiamente tal hacemos 2 lesiones. Una que está a nivel de los bordes anteriores de los núcleos rojos
para rigidez bradicinesia y uno que está un poco posterolateral, fundamentalmente para temblor. El tercer target no lo hacemos dentro del núcleo subtalámico. Lo hacemos en el campo, es una campectomía, lo hacemos por encima del núcleo subtalámico, por delante y por medial, y básicamente vamos a buscar el fascículo lenticularis o el fascículo y el ansa lenticularis. Por lo tanto, en realidad son dos targets lo que hacemos en el subtalámico. Y una cosa interesante respecto a lo que acaba de hablar el colega, es que el segundo target que hacemos, el más posterior, los primeros pacientes teníamos una recidiva de temblor bien importante y en los últimos pacientes el segundo target, que es un poco posterior al primero en subtálamo, nos hemos medializado con la idea de llegar a esta zona de la zona prelemniscal que hablaban, para tomar el haz dentorruburotalámico. Por lo tanto, en los últimos 10 casos de subtálamo hemos tenido mejor respuesta para el temblor, medializándonos un poco para ir a esta zona que se acaba de hablar en la conferencia anterior de José Luis. Perfecto, José. Muy interesante tus respuestas. Estamos esperando, por favor, las preguntas e inquietudes de parte del público. Tenemos una inquietud para el doctor Navarro, también con su experiencia bastante importante con todo el grupo de neurocirujanos funcionales de su hospital. Respecto al tema de las rappels, si presentó una casuística, aunque aún poco pequeña todavía, sobre los beneficios del temblor no parkinsoniano, ¿verdad? ¿Qué piensas respecto, José Luis, ventajas y desventajas de realizar un rappels versus un BIM convencional? ¿Por qué ustedes más se van por el rappels y no por el BIM? Gracias, doctor Geni, por su maravillosa pregunta y está echándole un poquito de sal a la herida. Bueno, no, o sea, la escuela, realmente ustedes lo saben, la continuidad del maestro Velasco, doctor Fiacro, el doctor Julián Soto y por supuesto que el resto de los compañeros, siempre ha sido el estudio de las radiaciones pleniscales. Y la explicación al respecto de por qué rappel y no BIM, si ustedes tienen el conocimiento pleno, el BIM es una estructura amorfa prácticamente, que cuesta mucho trabajo llegar a generar una lesión por radiofrecuencia bien estructurada sin llegar a generar algunos efectos adversos. Sin embargo, el conocimiento neuroanatómico de estas fibras o haz de fibras que ya tenemos bien analizado, al menos en nuestro servicio, con una serie larga de estudios, sobre todo basados en tractografía, hemos identificado ya de una manera muy precisa este exquisito haz o donde se hace el cuello de botella, donde precisamente llega hacia el tálamo y se mete al BIM, que es justamente lo que mencionó el doctor previamente, es ese haz que se considera dentro rubro tálamo cortical y que prácticamente al inhibirlo, al bloquear, tenemos una respuesta exquisita. Si ustedes han visto pacientes donde se ha realizado BIM, incluso el BIM no hay forma de hacer talamotomías bilaterales, es algo que ya está proscrito realmente. En cuanto a lesión o ablación se refiere, nosotros hemos tenido una serie de casos de pacientes que al menos 5 años podemos hacer una lesión por ablación en la rappel y la verdad es que solo un paciente, lo confieso y ese lo metimos nosotros, tardó en despertar del posoperatorio después de poner la lesión, se quedó dormido, creímos que había hecho una hemorragia intracraneal y realmente no había hecho y a las 2 horas despertó, pero el temblor se mitigó por completo sin alguna otra problemática. Desde mi punto de vista, creo que son escuelas y la escuela que tenemos nosotros creo que ha dado muy buenos resultados y es parte de la explicación eso que menciono relacionado con el tipo de núcleo versus lo que ya tenemos analizado en la tractografía. Definitivamente que sí. Desde hace muchos años ya el profesor Velasco ha presentado su experiencia en rappels y ustedes de muy buena forma también lo siguen haciendo. Yo creo que es un sitio muy prometedor. Falta seguir avanzando, estudiando el rappel, seguir haciendo muchos más casos para esa casuística pues, poderla sentar.
Hasta que tengamos preguntas, todavía no tenemos preguntas del foro, sigo haciendo preguntas. José, nuevamente, por favor, una pregunta para ti. Yo estoy Si levantando la sabemos... mano, Genín, desde hace rato. Ah, perdón, no te he visto. ¿Cómo estás, Julián? Un gusto saludarte. Muy bien, Perfecto. Pregunta. muy bien, Genín. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitar a José, bueno, a los dos Josés, por su excelente participación. Yo propuse este tema por una cosa de interés. Creo que el tema de la ablación en neurocirugía funcional está resurgiendo. De hecho, actualmente estoy en el Congreso Brasileño de Neurocirugía Funcional y muchas pláticas son de cirugía ablativa. Tenemos en cuenta que lo del HIFU, que José creo que es de los pioneros en experiencia en Latinoamérica del HIFU, pues cada vez está resurgiendo. Digo, a mí todavía hace rato platiqué con Fabián Pidemonte de la problemática de instalar un HIFU en nuestras economías y en nuestras entidades, que bueno, es prometedor, pero es algo que no se puede hacer de forma adecuada. Y todos quisiéramos hacer lo que el profesor Andrés Lozano alguna vez dijo: bueno, yo cuando viene un paciente de Parkinson o trastorno del movimiento, yo le abro el menú y le digo, yo le puedo hacer una estimulación cerebral profunda, le puedo hacer una lesión por radiofrecuencia o le puedo hacer una estimulación o una lesión por HIFU, ¿no? Entonces el paciente escoge de acuerdo a sus necesidades y a su producto. Creo que por ahí no va la cosa, porque también se tienen que integrar cuál es el paciente ideal para un DBS y cuál es el paciente ideal para una lesión. La pregunta creo que ya la contestó José acerca del HIFU, y tú se le hiciste hace rato de cuáles son los campos de lesión que tenemos que hacer, sobre todo si es un núcleo tan grande como el globo pálido a un núcleo tan pequeño como el subtalámico. Me perdí un poco en la presentación. ¿Por qué dejaste de hacer talamotomías específicamente para temblor esencial y no solamente el subtálamo también lo estás utilizando para hacer para temblor? Aquí lo que me queda la duda es que ya no estamos haciendo una lesión puntual, sino estamos haciendo una lesión en diferentes áreas o una lesión multitarget, que creo que esa es la crítica que luego a veces tenemos cuando hacemos cirugías ablativas. No voy a hablar aquí de la experiencia que tenemos en el Hospital General, todos la saben, pero lo que hemos tratado de caracterizar nosotros es hacer lesiones cada vez más puntuales y precisas, dependiendo del síntoma. En el caso, por ejemplo, del temblor, está muy identificada el área subtalámica posterior, la rápula son inserta, cada quien le puede llamar como quiere, pero lo importante aquí es lo que comentó José Luis al final. Vamos a tratar de integrar esto en forma de conectividad, ya sea por medio de tractos, que es lo que tenemos actualmente. Lo del conectoma se me hace algo muy ambicioso, pero no sé qué opinan los dos ponentes acerca de la propuesta de hacer lesiones cada vez más puntuales. La pregunta es que, Julián, inicialmente hiciste una pregunta y Sí, ¿cuál es tu opinión acerca de con la técnica que tú manejas y manejas perfectamente, de hacer lesiones puntuales, no tanto por la visualización de la forma anatómica del núcleo, de las estructuras, sino de el síntoma del paciente y poderlo funcionar por medio de técnicas de imagen, por medio de tractos, por la individualidad de cada paciente? ¿Se podrá hacer eso con el HIFU? sí, en el HIFU uno puede hacer, incorporar imágenes de tractografía. Uno puede tener resonancias previas del teslaje que uno quiera, y uno puede hacer una preplaneación haciendo y viendo los tractos, y una resonancia que el paciente se hace un mes antes se puede perfectamente fusionar con la resonancia intraoperatoria y con el escáner que el paciente tiene. Por lo tanto, podemos, y hay algunos grupos que hacen HIFU y usan rutinariamente la tractografía, por ejemplo. ¿Mm? Nosotros no las usamos normalmente, hacemos pre-planning en muchos casos y le damos más importancia al, al, al resultado clínico que el paciente va teniendo durante el intraoperatorio. Eh, en temblor esencial, eh, yo diría que en el 90% de los casos, cuando uno, porque el BIM uno no lo ve, en la mayoría de los casos, eh,
el target que uno selecciona con las coordenadas tradicionales, el temblor rápidamente desaparece. O sea, anatómicamente es muy consistente. En cambio, cuando tratamos temblor de origen parkinsoniano, nos ha costado mucho más dar con el blanco ideal. Hemos tenido que movernos eh, y la respuesta en temblor parkinsoniano usando el BIM en nuestra experiencia no nos han dado bien. Son pocos casos. eh, y por eso nos hemos ido moviendo de target. Tenemos después, se acabaron los pacientes casi exclusivamente temblorosos. Después ya viene porque el paciente hemiparkinsoniano que solo tiene temblor y no tiene rigidez ni cinesia es un paciente poco frecuente. Entonces ahora recibimos ya pacientes que tienen todos los síntomas motores y muchos con disquinesia. Hemos tenido en subtálamo, cuando hemos hecho subtalamotomía, hemos tenido pacientes, inicialmente tuvimos pacientes que no respondían bien al temblor y hemos hecho en 3 pacientes, eso no lo mencioné, doble lesión. Hemos reemplazado el tercer target del campo de Forel por una talamotomía. Tenemos 3 pacientes que hemos hecho subtálamo más talamotomía por temblor extremadamente grave y refractario. Y en el último tiempo, lo que les mencioné es que hemos medializado con el segundo target para interferir la vía dentorubrotalámica y creo que por ahí eso es lo que más nos está convenciendo. En el mismo procedimiento, todas esas lesiones. Sí, En sí, la sí, misma. podemos hacer doble lesión, o sea, 3 pacientes hemos hecho subtálamo más talamotomía. Y con el Y, y- subtálamo no yugulamos el temblor, mejoramos la bradicinesia, la rigidez, pero el paciente sigue temblando y no hay caso. Y hemos hecho, y al BIM le damos un perfume de lesión, una lesión pequeña, y el paciente para de temblar con la doble lesión. Excelente, Ahora José. Entonces aquí la podemos pregunta. decir que estamos hablando con multitarget en Sí, HIFU, sí, básicamente, porque lo estás haciendo sí. en ambos núcleos. Sí, 3 pacientes que hemos Interesante. hecho y bueno, también tenemos un caso en temblor de Holmes por lesión del núcleo rojo, una lesión isquémica, también con buena respuesta a la talamotomía. ¿Mm? Excelente. Acá ya aparecieron unas preguntas. Tenemos una pregunta de Juan León. Dice, durante el procedimiento de HIFU para pacientes con Parkinson, ¿los pacientes están en on o están en off? Siempre en off, Como todo procedimiento quirúrgico. sí. El único problema cuando el paciente está en off es cuando hacemos palidotomías porque ese es el núcleo que nosotros elegimos en los pacientes disquinéticos. El paciente llega en off, pero llega muchas veces sin disquinesia. Eh, Ahí dan ganas de hacer el tratamiento en on, pero lo hemos hecho siempre en off y el pálido funciona bastante bien para la disquinesia. Es el target. Es- yo creo que donde mejor funciona es para disquinesia, mejor que para rigidez, bradicinesia y mejor que para temblor. Perfecto. Y yo aquí tengo Tenemos, una pregunta técnica, perdón. Oye, sí, José, ¿y si los pacientes están con disquinesias, no tienen complejidad con la resonancia al momento de hacer el procedimiento? Es que como están en off, muchos pacientes o no tienen disquinesia cuando van a pálido y, o tienen pocas disquinesias y su cabeza está fija con un marco estereotáxico fijado, por lo tanto no hay movimiento de la cabeza. Tenemos la opción, este procedimiento lo hacemos con una pseudoanalgesia y siempre tenemos algún anestesista que nos asiste. Por lo tanto, si el paciente tiene algún problema intratratamiento, podemos sedarlo un poco. Sí, porque ahí muy podría bien. ser evaluación directa con paciente dormido, ¿no?
claro. Pero el paciente no está intubado. El anestesista puede y usamos drogas de corta duración. Entonces, para evaluar el paciente lo evaluamos despierto para tratar y eso lo vamos viendo caso a caso. La presencia de un anestesista para nosotros ha sido bien importante. Hay algunos centros en Estados Unidos en que solamente el HIFU es hecho por un neurocirujano, sin neurólogo, sin anestesista. Nosotros, nuestra manera de trabajar es con un neurólogo y con un anestesista. Perfecto, José. Tenemos una pregunta para el doctor Navarro también, de parte de Antonio Montoya. Dice, pregunta, ¿puedo hacer ablación con monopolar? ¿Qué tan riesgoso es? Gracias por la pregunta. Como recuerdan, platicábamos durante la charla que el electrodo monopolar, dado que su esfera de acción es un poco prácticamente redonda, lo utilizamos más en núcleos como el globo pálido. Y en el servicio, prácticamente uno de los compañeros que hace epilepsia lo utiliza para el núcleo centromediano. De ahí en fuera, el resto de los targets prácticamente utilizamos electrodo bipolar, justamente porque lo que queremos es hacer esta lesión exquisita, como yo les mostré en la resonancia magnética del paciente de lesión de la Rappel, porque creo, y contestando a la pregunta del doctor Soto, creo que las tendencias actuales van encaminadas a hacer lesiones puntiformes, a sitios específicos o sitios exquisitos para el control de uno o más síntomas. Eso es algo que se criticó hace mucho tiempo al maestro Velasco y creo que las tendencias actuales van a eso. Si nosotros analizamos la historia de la cirugía ablativa, el leucotomo hacía lesiones gigantes y tomábamos todo el sitio y pues ahí no había manera, o sea, se le quitaba o se le quitaba, pero con efectos adversos no adecuados para el paciente. Hace un tiempo tuve la oportunidad también de estar en un servicio de radiocirugía acá en la Ciudad de México con algunos compañeros y ellos me comentaban que dejaron de hacer radiocirugía, sobre todo palidotomía en pacientes con enfermedad de Parkinson, por el edema que realizaba posoperatorio y después ya estaban teniendo hernia cerebral y había que pasarlos a descomprimir. Entonces creo que la tendencia desde nuestro punto de vista, al menos en la escuela en la que fuimos formados, es hacer cada vez lesiones puntiformes en sitios específicos. Y efectivamente tampoco es importante mencionar que dentro de todas las cirugías que realizan lesión, tanto radiofrecuencia, HIFU, el Gamma Knife también es un procedimiento que a nivel mundial se está empezando a realizar, pero más sin embargo todavía existe esa coyuntura o esa falta de control de la radiobiología para poder controlar un poco el edema. Pero más sin embargo con los equipos de última generación como el ICON están teniendo buenos resultados, sobre todo en centros como en Marsella. El profesor Regí está teniendo muy buenos resultados tratando temblor en BIM, realizando lesiones muy puntuales. Entonces yo creo que el Gamma Knife también, a paso lento, también hay que tomarlo en cuenta por el tema de lesión. Si bien es cierto, todo tipo de tratamiento quirúrgico para el trastorno de movimientos da buenos resultados, pero es multifactorial muchas veces el dónde realizarlo, el cómo realizarlo, el con quién realizarlo, porque el tema costos es primordial en el momento de realizar una intervención quirúrgica. Así que yo creo que una lesión bien realizada, sea con cualquier técnica que puedas realizarlo, HIFU, radiofrecuencia o radiocirugía, en manos expertas, siempre le va a ir bien al paciente. No sé si tenemos alguna inquietud más, alguna otra De pregunta. hecho sí, ya te habías tardado, Profesor, Jenny. buenas El hecho noches. de, Sí, ¿Cómo quién nos está, pregunta? doctor Mora? Sí. Agradecer a los expositores. Y tengo una duda. ¿Está bastante bien definidas los criterios quirúrgicos en los pacientes con edad, con evolución avanzada de la enfermedad, en periodos off o wearing off? Pero, ¿qué experiencia tienen en las etapas tempranas con la neurocognición? Cuando hablamos de etapas tempranas, ¿a partir de qué años después del debut de esta enfermedad? Recomiendan obviamente o la estimulación cerebral profunda o las lesiones. Yo eh, quisiera contestar a esa pregunta, si me lo permiten. Fíjense que es muy interesante y gracias por la pregunta. Creo que lo más relevante
es hacer un traje a la medida de cada paciente. Yo no tengo duda, y si recuerdan lo mencioné durante mi charla, que en un paciente lo primero que deberíamos de ofrecer, si es que se tienen las condiciones tanto del paciente como de nuestros sistemas de salud, ofrecerle la estimulación cerebral profunda. Lo que sí quisiera hacer énfasis es que hay que cambiar ese concepto de cirugía en etapa Honeyard 4 y 5. Como ustedes saben, la mejor respuesta que va a tener la estimulación cerebral profunda es la misma respuesta o la muy parecida al tratamiento farmacológico. Hay un estudio muy interesante donde evaluó la calidad de vida de estos pacientes que fueron sometidos a estimulación cerebral profunda en edades pues ya avanzadas o en estadios avanzados, y precisamente este aspecto neurocognitivo y el ambiente biopsicosocial no se veía beneficiado el paciente, por lo cual cuando le preguntaban, a pesar de que los síntomas motores estaban abatidos o resueltos con la estimulación, y le decían, ¿cómo es tu calidad de vida o cómo te sientes después de la estimulación cerebral profunda? Y el paciente contestaba, pues no muy bien. ¿Por qué? Porque no estábamos contemplando esta otra fase que bien se mencionó por la doctora del aspecto biopsicosocial y el aspecto neurocognitivo. Hoy por hoy, incluso, fíjense qué chistoso, hace poco tuvimos una charla con una doctora experta en manejo de cannabis. Están utilizando un derivado precisamente para los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, como es la ansiedad, la depresión, trastorno del sueño, con un beneficio clínico muy relevante. Entonces, quisiera yo que entendiéramos que la cirugía temprana, como lo mostramos en alguno de nuestros estudios en un seguimiento importante, al parecer está dando mucho mejores resultados con un mucho mejor beneficio. Gracias. Eh, en la misma línea, José Luis, nuestra experiencia usando ultrasonido, eh, también hemos visto que los pacientes más jóvenes y con menos tiempo de evolución de enfermedad de Parkinson tienen mejores resultados. En terapia lesional nosotros aumentamos un poquito la edad. Normalmente DBS se usa muchos centros hasta 70 años como límite. Nosotros hemos tratado pacientes más añosos, pero cuando hacemos subtalamotomía en pacientes añosos con larga data de enfermedad, los resultados son más pobres y los efectos colaterales son mayores. De modo tal que yo concuerdo con esa tendencia hoy día de hacer tratamientos más precoces. ¿Mm? Efectivamente, el tratamiento quirúrgico ya hace algunos años, en un estudio realizado, se llamaba Erlenstein Studio para DBS, fomentaba y deducía que los pacientes efectivamente operados en etapas más tempranas y más jóvenes eran mejores respondedores que aquellos pacientes que tenían muchos años de enfermedad de Parkinson y mayores de edad. Así que concuerdo definitivamente con ustedes. Creo que Julián iba a hacer alguna otra acotación. Sí, de hecho, bueno, ese estudio, nada más para recalcar, fue patrocinado por la industria y bueno, eran pacientes en estadio 0 o estadio 1. Bueno, ahí hay otras críticas. El hecho de esta plática que de hecho te habías tardado es que también tú nos dieras tu experiencia con la radiocirugía, que al final de cuentas es una ablación, una lesión para trastornos del movimiento, que bueno, cada vez lo están haciendo más en algunos centros. Yo creo que aquí, para finalizar y ya no quitarles más tiempo, creo que alguna vez alguien me dijo que el neurocirujano funcional, cuando ya tiene su curva de experiencia hecha, es cuando se atreve a hacer lesiones o cirugía ablativa. El hacer un DBS, pues digo, tiene su condición técnica y su selección del paciente, pero puede ser reversible la cirugía y pueden tener efectos colaterales. Pero si una lesión no está bien hecha o no está bien seleccionado el paciente, es cuando vamos a tener dolores de cabeza con ese paciente. Entonces, el neurocirujano funcional experto es el que ya puede hacer con toda seguridad estas técnicas ablativas, ya sea HIFU, radiocirugía o cirugía por radiofrecuencia. Como lo dijo José Luis, la cuestión de costos es algo que hay que evaluar en nuestras sociedades, porque es algo que también hay que tomar en cuenta con los pacientes. Todos quisiéramos implantar pacientes como se hace en el primer mundo y seleccionarlos en Honeyard 2 o 3,
pero la realidad es que nos llegan pacientes, como dijo la doctora, en estadios ya muy avanzados, con un deterioro cognitivo muy importante, que esos pacientes también habría que evaluar si hay que hacerles algo o no, dependiendo de que tengan el síntoma motor. Pero yo que antes que nada quiero agradecerles a todos, a ti, Jenny, porque al final de cuentas, aunque no he dicho mucho de tu experiencia como radiocirujano, creo que deberías haber comentado un poco más. Y bueno, José, que es de los pioneros en HIFU aquí en Latinoamérica, y José Luis, que es de las nuevas caras en la cirugía ablativa por radiofrecuencia. Felicidades a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a nombre y me gustaría pues dar el cierre de este interesante webinar. Agradecer mucho a nombre del profesor Luis Borba, nuestro presidente, el profesor Marcelo Centeno, nuestro vicepresidente. Agradecer a los expositores, realmente José Luis, profesor Lorenzoni. Realmente muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Al doctor Soto por la programación de estos eventos de calidad científica. A nuestro doctor Valerio, nuestro encargado de internet, y a Leonardo Barrios, nuestro presidente de la parte científica. Agradecer a todos los presentes. Muchas gracias. Continuaremos con las clases de la Universidad Franklin la próxima semana. Saludos, que pasen muy Gracias a bien. todos. Hasta luego. Saludos. Saludos, Que estén muy gracias. bien. Buenas Hasta noches. luego. Gracias a todos. Buenas Saludos. noches. Felicitaciones, buenas hasta noches. luego. Gracias.